Buenas tardes, hermanos. Parece que todos venimos con ganas de regresar a casas, ¿verdad? Porque es el último culto y tenemos también las actividades preparadas que ya hicimos y nos quedan unas más para que nos vayamos a casa. Muy bien, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Sin antes vamos a orar y entremos de lleno en lo que es la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente inclinamos nuestro rostro para escudriñar, estudiar, aprender de tu palabra. Quiero, Señor, que nos ayudes a entenderla. También tu palabra es muy maravilloso cuando llegamos a entender, porque tu palabra es algo que nos inspira, nos hace reconocer, reflexionar a lo que tenemos que hacer, lo que es nuestra vida espiritual o cuál condición estamos. Gracias porque nos has dejado tu palabra, que a través de ella nos acercamos más a ti. Muchas gracias, Padre. En este momento comenzamos nuevamente con la última parte de nuestra enseñanza. Espero que todo lo que hemos aprendido lo hemos guardado, lo hemos apuntado para recordar algún día en el futuro. Muchas gracias, Padre. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, gracias por estar con nosotros. Los hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales, muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga allá en casita, en su trabajo, en sus oficinas, no importa dónde se encuentren, hermanos, muchas gracias. Y aquí, hermanos, gracias por este privilegio que tenemos de reunirnos como hermanos en Cristo, como un cuerpo en el cuerpo de Jesucristo. Vamos a continuar con nuestro estudio que hemos comenzado. Estuvimos hablando de lo que es el juicio del gran trono blanco. Ayer nos quedamos en el comienzo del juicio. Vimos que los libros fueron abiertos, todos los muertos comparecen delante de Cristo como juez, quien juzgará a todos los muertos. Porque acuérdense que nadie quedará vivo para que lleguemos a la etapa del juicio ante el gran trono blanco. Estuvimos viendo que los libros fueron abiertos. Los libros son plurales. Los estudiosos dicen que va a estar la Biblia, en los judíos la Torá, porque ellos siempre lo usaban en condenar a alguien, de ayudar a alguien. Entonces esos libros se van a presentar y van a estar presentes los libros de la memoria, de las palabras, de los pensamientos, de las obras que todo ser humano está haciendo. Y nos quedamos en el versículo 12 ahora. Quiero que comencemos nuevamente, Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Nos quedamos en el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí nos quedamos. Cuando habla la palabra de Dios, fueron juzgados según sus obras. ¿Cuáles son las obras? Las acciones, los pensamientos, las palabras y todo lo que nosotros hacemos se quedarán registradas para dar evidencia ante el gran trono blanco. ¿Por qué digo nosotros? Porque somos seres humanos y la raza humana es la que será juzgada en el gran trono blanco. Acuérdense que hay una posición, dice que nosotros, la iglesia, seremos arrebatados para comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir las recompensas de nuestras obras, de nuestra lealtad, de nuestro servicio a Dios. Y de algo
estoy seguro de esto porque acuérdense que Cristo murió por nosotros, nos compró con su sangre, nos redimió, nos salvó de este juicio que vendrá sobre todo ser humano. En esto nos quedamos. Ahora quiero que entremos en la segunda parte de este versículo número 13, o en el versículo número 13 vamos a ver en este momento. Dice la palabra: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí nos quedamos. En el versículo 12, que todos comparecen ante Jesucristo, ante el juez. En el versículo 13, todos los muertos serán resucitados. ¿Cómo serán resucitados? Esto va a ser literal. Estos muertos recibirán un tipo de cuerpo resucitado en el cual serán atormentados para siempre. Acuérdense de la palabra que dice el apóstol Pablo, que cuando Cristo vendrá, arrebatará a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Quiere decir que este cuerpo será transformado. Cuando Cristo vendrá, todos aquellos que murieron en Cristo, dice la palabra, que resucitarán en el sepulcro con un cuerpo transformado para entrar lo que es las bodas del Cordero allá en el cielo. Y estos muertos, los pecadores que rechazaron a Jesucristo, no tendrán parte de resucitarse cuando Cristo vendrá por su iglesia en el arrebatamiento. Y en esto decimos o entendemos de esta manera que el mar entregará, dice, los muertos que habían en él. ¿Cómo es esto? En el tiempo de los juicios, la Biblia dice que el mar devolverá sus muertos. Acuérdense ustedes, hermanos, que hace algunos años atrás se salió una famosa obra de arte que se le llamó el Titanic. Yo no lo creía, sacaron un video y investigué el trasfondo, la historia, y llegué a entender que todos aquellos, el capitán de este nave era un cristiano metodista que se había apartado de Dios. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Ellos dijeron que este barco no se podía hundir, pero después se hundió cuando chocó con una roca de hielo. Y todas esas gentes se murieron allá. En mi pensamiento, yo creo que no se salvaron, no se rescataron, los cuerpos se quedaron allá. Y acuérdense de la profecía, cuando Jesucristo habla en el libro de Juan capítulo 5, versículo 22 al 29, dice: cuando el día llegará y todos los muertos oirán la voz y se levantarán donde están sus cuerpos. O sea que todos los que se murieron en un naufragio, por las tormentas, los viajes que tenían en los mares, en los océanos, se hundieron con sus barcos, se murieron, no se saben dónde se quedaron sus cuerpos. En esto serán resucitados con un cuerpo no transformado, pero con un cuerpo nuevo, preparado para recibir lo que se llama el castigo eterno. Todos los muertos serán resucitados. Dice, esta resurrección que aparece aquí es de la que habló el Señor Jesucristo
de lo que acabo de mencionar, Juan 5, 28 y 29, es la segunda resurrección después del arrebatamiento de la iglesia. Todos los creyentes en Cristo Jesús serán resucitados en el arrebatamiento. Y los que no creyeron en Jesús se van a quedar esperando su sentencia. Al final de los 1000 años se pondrá en evidencia lo que se le llama el juicio ante el gran trono blanco. En esto serán resucitados. Versículo 13, el mar entregó los muertos que habían en él. En el tiempo del juicio, repito, la Biblia dice que el mar devolverá sus muertos. Lo que Juan quiere decir que todos los muertos comparecerán ante el gran trono blanco. Hablamos ayer que todos los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del gran trono blanco, literal, van a estar con sus 5 sentidos, contemplando lo que es la gloria de Dios, pero no tendrán el acceso a lo que es el reino de Dios. Estos que serán juzgados son los incrédulos, los que rechazaron a Jesucristo. Pudo haber oído o escuchado de Jesucristo, pudo haber tenido una Biblia, pudo haber estudiado teología, pudo haber sido alguien que estuvo en la iglesia, pero nunca se arrepintió de sus pecados, nunca se apartó de los caminos del pecado. Estos tendrán parte de ser juzgados. Número 2, la muerte y el Hades. La muerte es la condición donde los primeros seres humanos dejó al mundo. Cuando desobedecieron de la palabra de Dios, cuando Dios dijo que no tenían que comer el árbol prohibido, por lo cual se verán obligados a morir. Dios los hizo con su gloria, Dios los vestía con su gloria, pero cuando desobedecieron, trajeron la muerte, y la muerte lo heredó al ser humano, a nosotros, la muerte física. Y el Hades, en el hebreo es Seol, en griego es Hades, y en el español está transliterado como el infierno, donde están las almas de los no creyentes. Acuérdense que todos los creyentes, los que han sido nacidos de nuevo, los que nacieron en Jesucristo, se muere, el alma y el espíritu regresa con Dios. Los que se mueren sin Cristo, estos son llevados a lo que es el infierno para esperar su castigo. No solo que están en el infierno sufriendo en nuestra actualidad o cuando se muere, sino que están esperando lo que se llama el lago de fuego, la segunda muerte. El gran trono blanco, dice la palabra del Señor, en el versículo 1:18 vemos el término, ambos términos describen el estado de la muerte. Todos los muertes injustos, escuche muy bien, todos los muertos injustos se presentarán en el juicio ante el gran trono blanco, y ninguno de ellos escapará. Todos los injustos, los incrédulos, los que rechazaron a Jesucristo, estarán en la presencia del juez de Jesucristo, y estos no podrán escapar. Si en nuestra actualidad nosotros, cuando somos llamados a un corte, nos escapamos, cambiamos de identidad, cambiamos nombre, nos escondemos, nos hacemos por muertos, pero en este juicio nadie podrá escapar. De todos los lugares
en los cuales se hubieron depositados los cuerpos de los muertos injustos, saldrán cuerpos nuevos preparados para el infierno. ¿Cuántos se han muerto con un avión? Se estrelló con un avión, dice, un helicóptero, los accidentes que hicieron o se pasaron en la vida real, donde se quedaron depositados estos cuerpos, serán resucitados. ¿Qué quiere decir resucitados? Volverán a vivir. No es como mirar una película de zombies muertos viviendo, andando así ya sin corazón, sin pensar. No, estos llegarán con su pensamiento, vuelvo a repetir, con sus 5 sentidos, ojo, nariz, todos los pensamientos. Y vimos de la primera enseñanza que estas evidencias, las obras, serán presentadas como una película. Ayer estuvimos viendo un video de los hermanos Dúo Sinaí. Ellos hicieron ese acto y se grabó. Y ellos pueden mirar lo que hicieron. Así pasará exactamente con los hechos, las obras de estos muertos. En primer lugar, los muertos en el mar resucitarán. La muerte, que es la condición donde el ser humano fue heredado por los primeros seres humanos, y el Hades entregarán sus muertos. La muerte y el Hades son personificados en este texto, porque dicen, y el Hades y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en él, como si fueran algo que existe. Sí, real. La muerte es esa condición en la que Adán asumió a la raza humana al pecar. El Hades o Seol en el Antiguo Testamento designa el lugar donde están los muertos esperando el juicio del cual estamos hablando. Estos lugares tendrán que entregar los muertos que están en ellos. Todos los resucitados serán juzgados de acuerdo de lo que habían hecho. No hay escapatoria. No hay punto medio, no hay, como dijimos cuando comenzamos, no se aceptarán fiscales, abogados, nadie podrá pagar por culpa de otro. Seguimos en el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El resultado del juicio. ¿Cuál es el resultado del juicio? La muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego. O sea, en otras palabras, el reino de la muerte o el Hades, donde están las almas de todos los que se murieron sin Cristo, serán lanzados por fin al lago de fuego. Hay un comentarista, un escritor que se llama Henry Barclay, dice lo siguiente: estos monstruos insaciables que han devorado a muchos serán por último destruidos. Hasta en ese momento la muerte será destruida, castigada, atormentada por los siglos de los siglos. La muerte segunda. En el versículo 6 de este libro vemos lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La palabra del Señor dice que la segunda muerte no tendrá parte sobre los que
fueron resucitados en cuanto como las posiciones que dicen que los que murieron en el tiempo de la gran tribulación serán resucitados para entrar en el milenio. Hay muchas posiciones sobre la resurrección, pero de algo estamos seguros, que la iglesia resucitará primero. La muerte segunda dice así: la primera muerte, escuche muy bien, hay algo que quiero que se quede claro en nuestra mente. La primera muerte es solo físico. Cuando usted se va a morir, yo me voy a morir, este cuerpo dejará de existir. Eso es solo una muerte física. Esa es la primera muerte que uno como ser humano tiene que pasar. Entonces, pero la segunda muerte es espiritual y eterna en el lago de fuego, que es el infierno final y eterno. Esto podría existir fuera del universo creado como lo conocemos, porque el cielo y la tierra serán destruidas. El lago de fuego no se sabe dónde será, pero será un lugar que Dios ha preparado para el Satanás y sus ángeles. Y todos aquellos que le siguieron a Satanás, hicieron la voluntad de Satanás, también tendrán partes en esta muerte segunda. Cuando hablamos de la muerte segunda, es muerte espiritual, separado de Dios, alejados de la gloria de Dios. Nadie podrá entrar en el reino de Dios. Todos estos estarán en el infierno sufriendo por sus maldades. Fue lanzado al lago de fuego. La palabra lanzado es como levantar una roca y arrojarlo sin piedad. Eso significa la palabra lanzado o arrojado al lago de fuego. En el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que no se hallaron inscritos, acuérdense que todos los redimidos, los comprados por la sangre de Cristo, están sus nombres en el libro de la vida. Y los que no aceptaron a Cristo, no aparecerán sus nombres en el libro de la vida. Estos, el final, el resultado del juicio, que estos monstruos, la muerte y el Hades, serán arrojados al lago de fuego. Y el resultado de los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán también arrojados al lago de fuego. En el juicio, los que no estén en el libro de la vida son condenados al lago de fuego por toda la eternidad. No es temporal. No es como estar en una cárcel. Vas a estar en una cárcel 5 años, 10 años, 18 años. Cumples tu sentencia, vas a salir libre. En este caso va a ser eterno. Hermanos, para concluir nuestro tema, hay 3 hechos importantes en esto que debemos saber. Aunque sea la postura de cada uno, como lo vimos en la primera enseñanza, no se sabe exactamente de qué está hablando. Pero yo llego en una conclusión que en realidad este juicio ante el gran trono blanco va a ser real y único, donde va a ser el juicio de juicios, sin perjuicio, sin que se aceptan excusas. En esto tenemos que tener 3 cosas importantes en este juicio, hermano. Primero, que Jesucristo será el juez. Jesucristo será el juez. Número 2, que los incrédulos serán juzgados por Cristo y que ellos serán castigados de acuerdo a sus obras. También nosotros los cristianos seremos juzgados, pero
premiados por Cristo, por nuestra lealtad, por nuestra obra, nuestro servicio a Jesucristo. Y por cuanto lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, estaremos con Él por toda la eternidad. Número 3, que los creyentes también seremos juzgados por Cristo. 1, Jesucristo va a ser el juez. Número 2, que los incrédulos serán juzgados y nosotros los cristianos, número 3, también seremos juzgados. Hermanos, cuando estudiamos este tema, debemos poner nuestras manos en nuestro corazón o en nuestra conciencia, pensar en qué situación estamos. ¿Estamos preparados para ir con Jesucristo y pasar toda la eternidad con Cristo? ¿O estamos preparados para presentarnos ante el gran trono blanco donde no habrá salvación? Cada uno de nosotros tenemos la conciencia. Si somos verdaderamente hijos de Dios por medio de Jesucristo, gloria sea el Señor. Pero si somos como unos amigos que decían, si hoy te mueras, ¿qué sucederá contigo? Solo Dios sabe. En algo tenemos que estar seguros de que si somos nacidos por Cristo, estamos seguros con nuestra salvación y no tener parte a lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Si no somos cristianos con lealtad a Dios, es tiempo de acercarnos a Él. Acerquémonos a Él y estemos a cuenta con el Señor antes que sea demasiado tarde. Porque acuérdese de lo que dice el libro de Pedro, segunda de Pedro 3:10, porque el día del Señor vendrá como ladrón. Nadie sabe la hora ni la fecha en que éste sucederá. Hermanos, les invito a inclinar su rostro y oremos al Señor. Si le hemos fallado, pidamos perdón y estemos a cuenta con el Señor para estar preparados para nuestro encuentro con nuestro amado Salvador. Padre, en el nombre de Jesús inclinamos nuestro rostro, dándote gracias por tu palabra, por la enseñanza. Tu palabra es clara, es infalible. Muchas gracias porque ella nos enseña. Si hemos fallado, tenemos la oportunidad en la vida para acercarnos y estar con cuentas contigo. No sabemos cuántos de nosotros fallamos con nuestra manera de hablar, pensar, de actuar, en nuestras acciones. Pedimos perdón. Si hay hermanos que se sienten alejados, se sienten inseguros con su salvación, hoy es el momento que se acerquen a tus pies para rendir su vida y que te invitan a morar en su corazón y que ellos te aceptan como su Salvador y Señor. Si nosotros estamos bien, bendito sea tu nombre. Si hallamos gracia delante de tus ojos, bendito sea tu nombre. Alabado seas tú por todo el tiempo. Gracias por esta enseñanza. Gracias te damos, mi amado Señor. Espero que este mensaje, esta enseñanza sea para la gloria y honra de tu nombre. Pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Gracias por la enseñanza. Y yo creo que tiempo Santa Cena, no sé, va. Ok. Gracias, hermano. Ya estoy cuestionando ya a los hermanos. Muy bien. Invito a los hermanos ancianos
escogidos para participar a la cena del Señor, pasar aquí enfrente, mientras que ellos pasen, vamos a hacer una oración por la cena y por lo que es la copa que vamos a tocar en este momento, mis hermanos. Pido a nuestro hermano Pascual para que nos dirija con una oración por nuestra copa y nuestro pan que vamos a celebrar la cena del Señor, hermano. Oremos. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, otra vez llegamos delante de ti, Señor, dándote gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por otro servicio más. Y este es el último servicio que vamos a estar con nuestros hermanos. Y esta tarde vamos a recordar cómo fue cuando tu Hijo Jesucristo vino en este mundo a dar su vida por nosotros y por todo el mundo. Fue pisoteado por nuestra culpa. Y este día recordamos cuando dio su última gota de su sangre por nosotros. Padre Celestial, recordamos que un día fue muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Ponemos esta cena en tus manos, con nuestros hermanos que están presentes. Padre bendito, pongo la cena y el pan también en tu mano. Pedimos nuestro permiso antes que empezamos a tocar Señor. Ponemos en tu mano, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.